Septiembre de 1944, Océano Pacífico, cerca de las islas japonesas. El viento soplaba con furia, y las olas se alzaban como gigantes de agua helada. El cielo, gris y amenazante, reflejaba la tensión de un mundo en guerra. A esa hora, el rugido de los motores de los aviones sobrevolando la inmensidad del mar competía con el estruendo del agua rompiendo contra el casco de los barcos. El aire estaba cargado de sal y gasolina, un cóctel inconfundible en las batallas navales. Ese día fue crítico para la aviación aliada. Las fuerzas estadounidenses se preparaban para una ofensiva aérea sobre posiciones japonesas en el Pacífico. La estrategia buscaba debilitar las defensas niponas antes de un asalto mayor. Pero el riesgo era alto. Los pilotos sabían que volar sobre territorio enemigo significaba enfrentar baterías antiaéreas y cazas rivales. Además, el mar no perdonaba. Un aterrizaje forzoso en sus frías aguas podía ser mortal. En este entorno hostil, el joven aviador George H.W. Bush, a bordo de su avión torpedero, se enfrentó a su misión más peligrosa. Relatos de veteranos recordaban que la visibilidad era limitada, y los informes posteriores a la acción describieron cómo las condiciones meteorológicas complicaban aún más la tarea. Algunos sostenían que la información de inteligencia sobre las defensas japonesas era incompleta, lo que aumentaba la incertidumbre. En medio de la operación, el avión de Bush fue alcanzado. Lo que sucedió entonces se volvió leyenda. La decisión de equipar sus aviones con tanques de combustible adicionales, una práctica común para aumentar el alcance, resultó ser un factor crucial. Ese tanque se convertiría, inesperadamente, en su única esperanza de supervivencia. Los archivos fílmicos y los diarios de unidad sugirieron que en esos momentos críticos, la suerte y el ingenio podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si valoras reconstrucciones cuidadosas de eventos históricos, considera suscribirte para explorar más historias como esta. La mañana del 2 de septiembre de 1944, el portaaviones USS San Jacinto se encontraba en posición estratégica. El Pacífico se extendía en todas direcciones, un vasto y despiadado teatro de guerra. El viento gélido y la bruma persistente añadían un toque sombrío a la escena. Los pilotos, incluyendo a George H.W. Bush, se preparaban para despegar. El ruido ensordecedor de los motores llenó el aire, mientras las naves se lanzaban al cielo gris, dejando estelas de humo en su ascenso. Los informes de la época indicaban que la logística del ataque había sido meticulosamente planeada. Sin embargo, las comunicaciones eran rudimentarias, y a menudo, propensas a interferencias o malentendidos. Esto generaba un ambiente de tensión entre las tripulaciones, pues cualquier retraso o descoordinación podía resultar fatal. Relatos de veteranos mencionaron cómo el temor y la adrenalina se entrelazaban, conscientes de la fragilidad de sus vidas frente a la vastedad del océano. A medida que los aviones se acercaban a su objetivo, la resistencia japonesa se hizo evidente. Las baterías antiaéreas comenzaron a disparar, llenando el cielo de explosiones y humo negro. Los pilotos, maniobrando con destreza, intentaban esquivar el fuego enemigo. En medio de esta danza mortal, el avión de Bush fue alcanzado. La explosión estremeció la nave, forzándolo a tomar una decisión rápida. Era plausible que el entrenamiento riguroso y su instinto de supervivencia le permitieran mantener la calma en un momento tan crítico. Los diarios de unidad documentaron la incertidumbre que siguió al ataque. Algunos sostenían que las probabilidades de rescate eran escasas, considerando las condiciones del mar y la presencia enemiga. Sin embargo, el joven aviador logró eyectarse. El océano, frío y vasto, se extendía a su alrededor, mientras él se aferraba al tanque de combustible que ahora era su única esperanza. En medio de la inmensidad, una contradicción surgió. La misma tecnología diseñada para la guerra proporcionaba, en ese instante, una oportunidad de vida. Enfrentado a una muerte segura, Bush flotaba, vulnerable, pero determinado. En tiempos de incertidumbre, la historia continúa enseñándonos lecciones. Si te ha intrigado esta historia, deja un like y reflexiona sobre cómo las decisiones bajo presión moldean nuestro presente. El Mar del Pacífico, en septiembre de 1944,
se extendía como una vasta tumba potencial para aquellos que se aventuraban en sus aguas. El avión de George H.W. Bush, tras ser alcanzado, comenzó su descenso hacia el abismo helado. A medida que el aparato perdía altura, el joven aviador tuvo que enfrentarse a la urgencia de eyectarse. Los relatos de veteranos describían cómo, en esos momentos, el tiempo parecía ralentizarse, extendiendo cada segundo como un eco interminable de tensión. Bush logró liberarse de la nave en llamas, cayendo hacia el mar embravecido. El impacto con el agua fue brutal. Su cuerpo se sumergió en las gélidas profundidades antes de emerger a la superficie. A su alrededor, el océano se extendía sin fin, cada ola una montaña de agua amenazante. Los informes posteriores a la acción mencionaron cómo la corriente arrastraba los restos del avión, mientras Bush se aferraba al tanque de combustible que le serviría de balsa improvisada. El clima, hostil y despiadado, convertía la supervivencia en una lucha constante. La temperatura del agua, helada y traicionera, amenazaba con robarle el calor vital. Los archivos fílmicos y los diarios de unidad proporcionaron una imagen vívida de la situación. Un hombre solo, flotando en la inmensidad, rodeado por los ecos de la batalla que todavía resonaban en el aire. La moral era un elemento crucial. Algunos sostenían que el entrenamiento y el espíritu de combate mantenían viva la esperanza de aquellos que, como Bush, se encontraban en situaciones desesperadas. Las maniobras de rescate, complicadas por la presencia enemiga y las condiciones meteorológicas adversas, eran una carrera contra el tiempo. La niebla y el viento dificultaban la búsqueda, mientras la radio seguía siendo un canal incierto y frágil de comunicación. En medio de la incertidumbre, surgió una inesperada lección de resiliencia. La tecnología, que tan a menudo se había diseñado para destruir, ahora ofrecía una grieta de esperanza. Era plausible que Bush, en esos momentos de soledad, reflexionara sobre la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano. En un mundo donde las decisiones bajo presión continúan moldeando el destino, esta historia nos invita a reflexionar sobre el coraje y la tenacidad humanos. Si esta narración ha despertado tu interés, deja un like y considera cómo los desafíos actuales pueden resonar con las pruebas del pasado. Mientras George H.W. Bush flotaba en el inmenso océano Pacífico, el tiempo se convertía en su enemigo más feroz. El 2 de septiembre de 1944, el día avanzaba, y el sol, aunque oculto tras un manto de nubes grises, comenzaba a descender, anunciando la llegada de una noche implacable. La temperatura del agua seguía siendo brutalmente fría, y cada ola que azotaba el improvisado bote de combustible amenazaba con volcarlo. Las maniobras de rescate eran complicadas. La presencia enemiga en la región obligaba a los barcos aliados a ser cautelosos, limitando su rango de búsqueda. Relatos de veteranos describieron cómo la niebla y la bruma, constantes en el área, oscurecían la visibilidad, entorpeciendo aún más cualquier intento de localización. La radio, aunque un recurso vital, era frágil, y su señal se perdía entre interferencias y ecos lejanos de la batalla. Los informes posteriores a la acción detallaron la incertidumbre que reinaba en el USS San Jacinto. Algunos sostenían que la operación de rescate era una misión casi imposible, dadas las condiciones. Sin embargo, la moral de la tripulación se mantenía firme, impulsada por el deseo de no dejar atrás a uno de los suyos. La esperanza era un faro en medio de la desesperación, guiando las acciones bajo un cielo que no prometía tregua. A medida que las horas pasaban, Bush seguía aferrado a su improbable salvavidas. Era plausible que su mente oscilara entre el miedo y la determinación, consciente de que cada momento contaba. La noche, con su oscuridad impenetrable, traería consigo nuevos desafíos, pero también la posibilidad de escapar a la vista del enemigo. En este punto de inflexión, una contradicción emergía. La tecnología que alimentaba la guerra también podía ser la que permitiera la salvación. La historia de Bush, flotando en la vastedad del océano, nos recuerda que las decisiones bajo presión pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Si esta travesía ha resonado contigo, deja un like y reflexiona sobre cómo los desafíos actuales pueden encontrar eco en el coraje y la tenacidad del pasado. Mientras el sol se desvanecía en el horizonte, el océano Pacífico se volvía un vasto manto de oscuridad.
El frío mordía con más intensidad, y George H.W. Bush seguía aferrado a su precario salvavidas. La noche del 2 de septiembre de 1944, el desafío no solo era sobrevivir, sino también ser encontrado antes de que la hipotermia y el cansancio hicieran mella. En el USS San Jacinto, la búsqueda no cesaba. Las condiciones eran complicadas, la bruma y la oscuridad limitaban la visibilidad, y la presencia de fuerzas japonesas obligaba a los rescatistas a moverse con cautela. Los relatos de veteranos describieron cómo la tripulación, impulsada por el compañerismo, se mantenía alerta, escudriñando el mar en busca de cualquier señal de vida. La moral, a pesar de la incertidumbre, seguía siendo un motor potente. Los informes posteriores a la acción destacaron la tensión de aquellas horas. Algunos sostenían que la probabilidad de éxito era mínima, dadas las limitaciones tecnológicas y el vasto terreno a cubrir. Sin embargo, la determinación de la tripulación del San Jacinto demostró ser un factor crucial. Era plausible que su perseverancia, aunada a un golpe de suerte, los condujera finalmente a la ubicación de Bush. A medida que la noche avanzaba, un resplandor débil emergió entre las olas. Archivos fílmicos y diarios de unidad describieron el momento en que la luz de una bengala, disparada por Bush, rompió la oscuridad. Esa señal, pequeña pero crucial, fue lo que guió a los rescatistas hacia su posición. En un giro inesperado, la tecnología que había sido su salvavidas también se convirtió en su faro de esperanza. Este rescate, narrado en los registros de la época, subrayó la importancia de la resiliencia y la tecnología en un mundo en guerra. Era una paradoja que el mismo avance técnico que habilitaba el conflicto también podía ofrecer salvación en momentos de desesperación. En tiempos modernos, donde las decisiones rápidas y la tecnología siguen moldeando nuestro destino, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios desafíos. Si esta narración te ha tocado, deja un like y considera cómo las lecciones del pasado resuenan en el presente. La madrugada del 3 de septiembre de 1944, el Océano Pacífico seguía siendo un vasto lienzo de incertidumbre. La oscuridad había cedido ligeramente, pero la bruma persistía, cubriendo el mar con un velo engañoso. George H.W. Bush, a la deriva, sentía el agotamiento físico y mental. Cada ola que rompía contra su improvisada balsa de combustible era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Las comunicaciones en el USS San Jacinto seguían siendo un reto. La señal de radio, perturbada por interferencias, solo ofrecía fragmentos de información, haciendo que la coordinación del rescate fuera un ejercicio de paciencia y perseverancia. Los relatos de veteranos mencionaron cómo el clima cambiante y la limitada línea de visión complicaban aún más las maniobras de búsqueda. Sin embargo, la moral permanecía alta. La tripulación, unida por la camaradería, se negaba a dejar de buscar. En el horizonte, la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las nubes, ofreciendo una esperanza renovada. Los diarios de unidad documentaron cómo, en ese momento crucial, la visibilidad mejoró lo suficiente para que los rescatistas pudieran identificar señales en el agua. Era plausible que este cambio en las condiciones meteorológicas hubiera sido un factor determinante en el éxito del rescate. Finalmente, un avistamiento. Los archivos fílmicos capturaron el instante en que un avión de reconocimiento divisó a Bush, encogiéndose de frío pero aún aferrado a su balsa. La señal fue transmitida de inmediato, y un hidroavión Catalina fue enviado para completar la misión de rescate. La logística del despliegue fue complicada por la necesidad de evitar la detección enemiga, pero la experiencia y el coraje de la tripulación hicieron posible lo que parecía improbable. El rescate de Bush simbolizó una contradicción inherente a la guerra. La misma tecnología que llevaba a la destrucción también podía ser la clave para la salvación. Era un recordatorio poderoso de cómo, frente a la adversidad, la resiliencia humana y la capacidad de adaptación podían prevalecer. En un mundo actual donde las decisiones tecnológicas y la cooperación internacional son vitales, esta historia resuena profundamente. Si esta narración te ha inspirado, deja un like y reflexiona sobre cómo podemos aprender del pasado para enfrentar los desafíos del presente. El Océano Pacífico, en aquel septiembre de 1944,
había sido un testigo silencioso de la lucha por la supervivencia. Las olas que antes rugían con furia ahora parecían susurrar historias de resiliencia y esperanza. El viento, que había soplado despiadado, se sentía menos agresivo, como si la naturaleza misma reconociera el triunfo de la vida sobre la adversidad. La textura del aire, cargada de sal y memoria, era un recordatorio del costo humano de la guerra. El rescate de George H.W. Bush ofreció claridad en medio de la confusión. La tecnología, vista tanto como destructora como salvadora, había jugado un papel dual. Sin embargo, muchas preguntas persistieron. ¿Cuánto influyó realmente el azar frente a la preparación? Algunos relatos insinuaban que no todo había sido pura habilidad, sino que la fortuna también tuvo su voz. Lo que sí quedó claro fue el impacto emocional y ético, la profunda responsabilidad de recordar a quienes no regresaron. La historia de Butch en el mar helado nos dejó con un eco de incertidumbre. ¿Podría la humanidad aprender de sus errores, o estaba condenada a repetirlos? Esa pregunta, sin respuesta clara, invitó a una reflexión continua sobre el legado de la guerra y el valor de la memoria. En un mundo donde las historias de valentía y sacrificio todavía resuenan, te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. Si esta narración te ha tocado, considera suscribirte para explorar futuras investigaciones que nos ayuden a entender mejor nuestro pasado compartido.